Pues nada, comenzamos. Estamos en la quinta píldora o conversatorio, charla formativa, reflexiva, acerca de aspectos de sostenibilidad que se han enmarcado dentro del proyecto que estamos haciendo en agrupación, Infides y Soviva, en colaboración permanente con Extremadura Entiende. Y que se está financiando con la Agencia Extremeña de Cooperación, que dimos comienzo el pasado mes de septiembre de 2021 y que, vale, nos dice que hay gente que prefiere no poner cámara. Bueno, vale. Bueno, pues que como sabéis y como mucha de la gente que ya está aquí ya ha participado en anteriores píldoras, bueno, pues decíamos que estaba dividido como el proyecto en digamos, dos líneas de trabajo, ¿no? Una más centrada en un proceso participativo que hemos hecho con distintas aliadas del territorio, colectivos y algunas empresas o colectivos sociales que están sobre todo situados en la zona de Sierra de San Pedro y la Sierra de Gata y en Cáceres, que son expertas o que llevan una trayectoria de trabajo en temas de sostenibilidad. Entre ellas está precisamente Extremadura Entiende, está el colectivo Cala, Paisaje, Ecología y Género, algunas compañeras de Arroyos de la Luz, que son Ecos de la Tierra, y ya por nombrar a todos, Fundación Entre Tantos, y ya creo que no me deja nadie más. Vale. Bueno, pues con ellas hemos hecho diferentes encuentros y debates y grupos de diálogo para reflexionar conjuntamente, juntas, sobre cómo podríamos poner en marcha pues, vidas más sostenibles en nuestros territorios, en nuestros entornos, tanto rurales como urbanos, y en definitiva en Extremadura, a partir de cosas que nosotros ya habíamos trabajado en nuestras organizaciones previamente bueno, pues en proyectos, en nuestros entornos, bueno, en definitiva, tanto en nuestra vida más personal como desde nuestros colectivos. Fruto de estos encuentros estamos elaborando un documento que pues, recogerá esas ideas y esas aportaciones que se han hecho entre todas y que tendríamos que presentar, al final vamos a presentar y vamos a publicar a finales no, durante el mes de julio, a ver, cuando nos dé el tiempo. Esto también va a beber de todas las aportaciones que estamos recibiendo, de estas píldoras formativas que se están haciendo en esa otra línea de trabajo que va más dirigida a la ciudadanía, que son, pues eso, ¿no? Como momentos de diálogo y de reflexión con el público en general, con la ciudadanía y con Extremadura y con quien se quiera sumar, y que paralelamente lleva aparejado también trabajos, digamos, o talleres de empoderamiento y de trabajo directo con la ciudadanía, tanto de Arroyo de la Luz como de la zona de Sierra de Gata y de Cáceres, donde estamos haciendo pues eso, talleres de empoderamiento a través del movimiento para reflexionar sobre, bueno, en general para, digamos, reflexionarnos, ¿no? y pensar qué nos está pasando en estos últimos tiempos con la pandemia, cómo nos gustaría ser más sostenibles, qué nos pasa, bueno, aspectos relacionados con las emociones y que trabajamos a través del movimiento y el cuerpo. Y bueno, pues dicho esto, decíamos, esta es la quinta píldora, que en este caso sabéis que va sobre consumos incluyentes, la hemos llamado, donde vamos a tener a compañeras de PESA, de la Federación Extremeña de Personas Sordas de Extremadura, y las compañeras de Extremadura Entiende. Vamos a reflexionar con ellas un poco sobre cómo, digamos, los modelos actuales, el sistema actual, está permitiendo la posibilidad, o bueno, digamos, incluye la diversidad, ¿no? Desde qué, digamos, de qué manera, si estamos consiguiendo en nuestras formas de consumo habitual, conseguir, o sea, incluir a las diversidades, ¿no? de distintos colectivos. Bueno, yo creo que con esto, más o menos, vale, queríamos decir un par de cosas de aspectos logísticos y tal, que si queréis a través del chat podéis ir comentando lo que os interese, y que luego tendremos debate al final. Van a participar ellas y vamos, ya os digo, por si alguien quiere ir comentando alguna cosa, hacer alguna reflexión, lo puede hacer a través del chat, pero daremos espacio de debate al final. Y que luego, bueno, que se está grabando para
que luego lo podamos tener colgado todo esto, a la gente que se ha inscrito y que no ha podido participar finalmente, o cualquier persona, lo va a tener colgado en nuestras páginas web, tanto de ICIERES como de Sovilla, ¿vale? El material. Y estará interpretado también en lengua de signos, con la colaboración de CESAS. Y nada, le doy paso a Inés para que nos presente a las compañeras y que empecemos. Hola, buenas tardes a todas. Me encanta ver caras conocidas, la verdad, y caras que repiten píldoras, porque bueno, está guay, es buena señal que al menos está resultando útil. Así que nada, Marina ya nos ha contado cómo, bueno, de qué vamos a hablar hoy en esta píldora formativa. Van a estar con nosotras Maite y Sandra. Maite es la coordinadora del Departamento de Empleo y de Formación de FESAS, de la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas, y también es la presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Cáceres. También ha trabajado bastante el tema de igualdad de género, pero actualmente su trabajo se centra en la sensibilización y en la formación de empresas con una trayectoria pues, muy larga en este sentido. Y luego, por otra parte, está Sandra, que es militante del colectivo LGTBI, también es militante por la soberanía alimentaria y por el empoderamiento de todas las personas en general. Y bueno, actualmente es técnica de educación para la ciudadanía global de Extremadura Entiende y compañera también en este proyecto y compañera también de sueños y de proyectos y de muchos sueños, la verdad. Así que nada, bueno, la estructura un poco de la píldora sería la siguiente. Sandra y Maite van a empezar pues un poco hablándonos sobre las problemáticas vinculadas al consumo de cada uno de los colectivos. Maite sobre el colectivo de personas sordas y Sandra sobre el colectivo de personas LGTBI. Y bueno, pues eso, y posteriormente nos van a contar proyectos, ideas y claves para poder hacer nuestra vida y la vida de los demás un poco más inclusiva. Así que, pues nada, si os parece, podemos ir empezando y damos paso a Maite. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta píldora de consumo inclusivo. Y bueno, como bien decían, soy una persona sorda y soy muy reivindicativa y en pro siempre de los derechos de las personas sordas, porque es realmente lo que necesitamos más, que se nos visualice y recibir más información. Lo que pasa es que nosotros es verdad que nos sentimos a diario pues discriminados, un poco marginados y que nos encontramos a diario con numerosas barreras de comunicación que ahora vamos a ver. Bien, este tema me gustaría traerlo a colación porque las personas sordas en diferentes ámbitos de la ciudadanía y de la sociedad, es verdad que la sociedad es un ámbito muy grande, pero a nosotros nos importa mucho lo que es la cultura. Anteriormente, lo voy a intentar resumir, lo que es el nivel de participación que tenemos es bien escaso, por no decir nada. Participamos realmente poco, desde 50 en algunas situaciones esporádicas, pero la participación no es plena, no es efectiva porque sentimos esa discriminación, que nos sentimos un poco apartados. Antiguamente, nosotros como colectivo de personas sordas, lo que hacíamos eran nuestras propias actividades, nuestras propias actuaciones teatrales, también los grupos hacían cortometrajes, vídeos, actuaciones, todo eso lo íbamos editando y lo realizamos nosotros mismos desde los diferentes colectivos o grupos de personas sordas. Incluso hemos llegado a participar en festivales, encuentros bastante famosos, pero de personas sordas. Bueno, yo anteriormente, desde federación, no sabía que era federación, no sabíamos nada. En conclusión, atender a las personas sordas, había que darle muchísimos servicios, pero claro, teníamos que consultar a ver qué necesidades tenían para que las pudiéramos cubrir, cuáles eran sus necesidades, qué teníamos que hacer, y lo que buscábamos era una igualdad social real. ¿Me veis bien? Disculpad, ¿sí? Sí. Si queréis pongo un PowerPoint mejor para que no...
vayamos todos fijando. ¿Queréis PowerPoint o mejor voy hablando y después lo pongo, como queráis? Bueno, pues continúo así. Pues eso, nosotros nos centramos mucho en la igualdad de la sociedad. Queremos que todo sea igual. Ofrecemos muchísimos servicios dentro de la federación. Por ejemplo, el servicio de intérpretes de lengua de signos y también guía de personas sordociegas, servicio de atención a familias, el mediador social, también asesoramos en empleo, mediador laboral, vamos a instituciones, a empresas a visitarlas también, asesoramiento también en el tema de educación bilingüe, también, que es muy importante, y nos centramos mucho en las mujeres sordas también. El tema de juventud también es muy importante, de accesibilidad a las nuevas tecnologías, que hoy en día es muy importante, y formación en lengua de signos. El servicio visual también lo tenemos, ofrecemos diferentes alternativas desde aquí de Federación. Bien, el concepto más importante es el concepto de persona sorda. Muchas veces no conocen que es una persona sorda, no nos conocen. Vosotros imaginaros que vamos por la calle, ¿no? En una zona donde vivimos, que hay mucha gente, y por ejemplo, una ciudad grande como es, por ejemplo, Badajoz o Cáceres, vamos, pero bueno, que haya mucha gente. No sabemos si hay personas sordas, si nos cruzamos con ellas, si no, no distinguimos a una persona sorda, a no ser que, por ejemplo, sea una persona signante, pero si no, no nos damos cuenta que es una persona sorda. Puede ser sorda, oyente, da igual. Entonces somos una minoría, entonces no se dan cuenta que estamos ahí. Hay niños, jóvenes, adultos, mayores, y cada persona sorda es diferente. Cada uno tiene sus características propias. No hay un grupo que digamos somos todos iguales. No, cada uno tiene sus necesidades diferentes y hay que adaptarse a ellos de esa manera. Entonces, en un entorno, por ejemplo, en el colegio, en el entorno familiar, en el entorno social, hay que ver dónde se actúa, si es signante, si no lo es, si tiene un apoyo del oral, si no lo tiene. Es que, claro, cada uno es diferente y hay que cubrir sus diferentes necesidades. Entonces somos una minoría, ¿de acuerdo? No sé si está aquí, lo voy explicando claro. Las personas sordas no somos iguales, somos todas distintas. Bien, sigo explicando, por ejemplo, pues si pongo en, no sé, si nos encontramos con una persona sorda, ¿cómo nos comunicamos? Es ese miedo, ¿no? Es ese, claro, normalmente imaginaros ahora con la mascarilla, hemos tenido una barrera horrible, porque no nos enteramos de nada, ¿no? Era mejor pues bajar de la mascarilla, que se nos vea la expresión de la cara, que se nos vea la boca para entender mejor. Con mímica, ¿no? Con gestos, todo muy visual, todo muy gestual. Lo de los gritos muchas veces, pues claro, hablan altísimo, pero es que no hace falta, porque nosotros no nos hace falta que nos griten porque no vamos a entender, o sea, es más que sí, que nos hablen claro, vale, pero que nos griten, no hace falta gritar, que nos hablen normal es suficiente. O si, por ejemplo, no entendemos, pues que apuntar por notas, por palabras sueltas, eso sí que nos facilita la comunicación. Al principio, como comentábamos, para comunicarnos, pues nos pueden llamar la atención con un toque en el hombro, levantarnos la mano, o por ejemplo encender y apagar las luces para que nos vean y nosotros nos fijamos mucho más. A la hora de hablar, si estamos a oscuras, no vemos muy bien, entonces necesitamos un sitio clarito, con mucha luz. Si nos sentamos, por ejemplo, aquí en Zoom, si habláis todos a la vez, para nosotros es horrible, no sabemos quién habla, quién no, entonces es mejor por turnos, o si estamos en presencial, sentarnos en círculo. En realidad nosotros, pues en nuestro día a día, pues tenemos muchísimas barreras actualmente, ¿no? Muchísimas en nuestro día a día. Pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con sonido, evidentemente, por ejemplo, la radio. Para nosotros no existe la radio. Un teléfono. A mí me llaman y me llaman todos los días y no puedo coger el teléfono, no puedo contestar. Por ejemplo, la puerta de casa, no sé, tampoco. O por ejemplo, si estamos en el trabajo, si llaman y no tengo la luz adaptada, no podría abrir la puerta, ni sé que hay alguien llamando a la puerta. Son cosas muy sencillas cuando vas a un sitio, en un edificio público también, es ese problema. A la hora de conducir, si me pitan, vamos, no me entero de nada, ¿no? Es una situación pues igual. Nuestra vida tiene muchísimas barreras. O por ejemplo, cuando vamos al médico, claro, nos cambian la cita, nos llaman para cambiar la cita y cómo cojo yo el teléfono, cómo me entero que me van a cambiar la cita.
si no me mandas un mensaje. O, por ejemplo, pues que viene el técnico a una revisión a casa, de cualquier cosa, si me llama, me quedo sin la revisión. Entonces, todos esos problemas en el día a día nos hemos ido acostumbrando, pero es una lucha constante. Cada vez que me llaman, pues yo ya no lo cojo y no me entero. Pues me llaman y me llaman y me llaman, pero yo creo que tengo que cortar la llamada porque no puedo contestar. La televisión, pues tenemos algunos programas adaptados con subtítulos, algunos en pocas ocasiones tienen una intérprete, pero la mayoría no tiene subtítulos. O, por ejemplo, una serie de televisión. En Netflix, por ejemplo, que me gusta, o del Amazon Prime, pues claro, algunos no tienen subtítulos, no me da tiempo a leerlo, o no tienen, o no está bien hecho. Entonces voy buscando a ver qué encuentro por ahí que pueda haber, pero es muy difícil. La verdad que sí, que es muy difícil. Por ejemplo, más centrado en el tema de ocio y cultura, el cine, por ejemplo. El cine es un claro ejemplo, está clarísimo. Vamos al cine y ¿está algo adaptado a personas sordas? Por ejemplo, el teatro. Una obra de teatro, cualquiera puede ir a una obra de teatro. Hay que ser humoristas, hay muchos tipos de funciones. ¿Está adaptado a personas sordas o a personas con hipoacusia? Es que tampoco está adaptado. Un concierto de música, podríamos participar, pero las adaptaciones, un museo. En un museo, para hacer turismo, pero a mí me gusta mucho hacer turismo, pues también es difícil. Entonces, ¿qué actuaciones tendríamos que tener? Por ejemplo, todo lo referente a los niños, no sé cómo decirlo, hace poco, en un sitio público, aquí en Cáceres, la Feria del Libro, hace poquito, o en la feria, incluso, en la zona de Cánovas, que se hacen muchas actividades, hay actividades que, claro, yo veo que muchísimos niños participan, que están fenomenal, y digo, pues sí, para los niños está, pero ¿y yo cómo me comunico? ¿Cómo sé lo que está pasando? ¿Cómo se debe va? No está adaptado para nosotros. O imagínate que hay un niño sordo, ¿cómo participa en esas actividades para niños? No lo iba a entender. En el tema de formación, me interesa mucho a nivel personal, por ejemplo. Imaginaros que me interesa mucho lo de la cocina. Fijaros con Masterchef, que no me gusta mucho la tele, pues me interesa la cocina, quiero participar. Claro, no está nada adaptado, no puedo participar. O si me interesara ver algún programa de televisión en ese sitio, o no sé, algún tipo de, por ejemplo, de educación más específica, tampoco está adaptado. Entonces nos cuesta muchísimo. ¿Qué tendría que hacer? Es una barrera pues muy importante para nosotros. Ejemplos os puedo contar miles al cabo del día. Y un ejemplo pues también muy claro es que muchas veces pues hablamos de que queremos oportunidad de una igualdad real, una igualdad totalmente real. Y os pongo el ejemplo de un iceberg. Imaginaros un iceberg. Vemos la parte de arriba, pero la parte de abajo a lo mejor es muchísimo más grande que la de arriba y no la vemos. Pues esa es la situación en la que yo puedo poner para comparar cómo nos sentimos nosotros. ¿Vale? Se nos ve, pero no se nos ve todos los problemas que tenemos reales. Y por mi parte creo que lo he resumido lo más rápido posible. Y una cosita más, sí, eso sí quiero decir. En el tema de formación, por ejemplo, formación para el empleo, es hablar de otra forma distinta, ¿no? Por ejemplo, lo que es el ocio, todo lo que te gusta, aprender una cosa nueva. Otra cosa es una formación, por ejemplo, para el empleo. Os quiero explicar esto que es muy diferente. Por ejemplo, el SESPE cuando organiza un curso, si lo organiza el SESPE y es de ellos, nos ponen un intérprete, sin problema. Un curso que sea del SESPE. Sí que ellos buscan un intérprete para nosotros. Pero si es de una academia privada que colabora con el SESPE para esa formación, ahí ya colabora otra empresa privada, por así decirlo, nos piden presupuesto y nos dicen que nunca tienen presupuesto para poner una intérprete, entonces no podemos estudiar lo que queremos. Es una barrera enorme. Entonces, todo lo que es formación privada o con empresas externas al SESPE no lo podemos hacer. O todo lo que sea, pues, eso, adaptarse a una persona sorda, algún recurso que necesite, todo lo que es externo no lo van a hacer. Entonces, bueno, cada persona, como comentaba al principio, es distinta, cada persona sorda, hay unos que son signantes, otros que son más oralistas, cada uno es diferente y deben adaptarse a todos por igual. Esa es mi opinión y mi problema con el que yo me encuentro con mi
mis usuarios del día a día. Ahora creo que le toca a Sandra. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que estáis aquí. Pues la verdad es que, Maite, me has avanzado algunas cosillas que yo quería también rescatar, así que te lo agradezco, porque hay cosas que, como marcos así, en las que también, del que también parto. La verdad es que esta gran pregunta sobre cómo el consumo influye en el colectivo LGTBI, la verdad es que me habéis hecho como reflexionar largo y tendido. Esto es de deciros y os lo agradezco a Incide y a Soguiva que me habéis hecho como esta obligación de pensar, ¿no? Si voy muy rápido, por favor me decís, ¿vale? Que no quiero que nos quedemos atrás. Bueno, pues yo sí que me gustaría como analizar un poco, bueno, compartir que esta primera parte son más una reflexión política y también quiero agarrar este hilo histórico con el que ha empezado también Maite. Quiero hacer como esta primera introducción y luego en la segunda parte sí que ya es una reflexión compartida con muchos más colectivos que no es solo de Extremadura Entiende, ¿vale? Esto sí quería como decirlo. Bueno, pues voy a hablar primero un poquito y luego pongo alguna imagen que me va a ayudar Inés. A mí me venía mucho a la mente cuando pensaba sobre consumo y cómo al colectivo LGTB se nos consume de alguna manera, ¿no? En determinados momentos se nos utiliza como incluso moneda de cambio política, como imagen para vender en algunos lugares, ¿no? Me acordaba de Naomi Klein, no sé si os acordáis, del año 2011 que lanzó el libro No Logo y que hablaba del poder de las marcas. Esta mujer lo que venía a decir era que las imágenes colectivas que tenemos de las personas, en concreto ella hablaba de hombres y mujeres, ¿vale? No, era como un poco binaria ahí, pero bueno, ella hablaba de que tanto los hombres y las mujeres teníamos una imagen de lo que deberíamos ser que tiene que ver con lo que los medios de comunicación lanzan sobre cómo debemos ser, ¿no? Qué cosas debemos consumir, hacia dónde, como que hacia dónde debemos guiar nuestros pasos, vamos a decir. Entonces ella sí que analizaba que en general los medios de comunicación pues eran muy heterocentristas, ahí sí que dio un poco, nos hizo el guiño, que eran muy prototípicas, que al final teníamos cuerpos como muy estereotipados en los medios de comunicación y que tenía mucho que ver con el marco político, social, socioeconómico que estábamos viviendo, ¿no? Entonces ella lo que proponía en el año 2011 fue: si logramos subvertir, si logramos darle una vuelta a estas imágenes que están constantemente en los medios de comunicación, esos mismos medios de comunicación que son los que están diciendo cómo deberíamos ser los hombres y las mujeres, sigo con este binomio, este binarismo total, ella habla, bueno, pues igual esos mismos medios, si empiezan a incluir la diversidad, pueden salvarnos, ¿no? Incluso utilizaba esta palabra de poder incluso ser nuestros salvadores. Claro, ¿qué pasó? Pues lo que ha pasado desde el año 2011 hasta el año 2022 es que ha habido como, yo voy a intentar reducirlo en dos líneas de acción diferentes, que hay muchas más, pero quiero como simplificar un poquillo para poder explicar mejor. Hay una imagen, una línea de acción que tiene que ver más con la defensa de los derechos humanos y otra línea de acción que tiene que ver con lo que llamamos el capitalismo rosa, ¿vale? Entonces aquí es donde le pido a Inés, por favor, que ponga la primera imagen que quiero lanzaros. Bueno, ahí he puesto el logo de la ECI porque todo el curro que yo estoy haciendo con esto de integrar diversidad tiene que ver con, no lo está pagando la Agencia Extremeña de Cooperación. Vale, esta primera imagen, que no sé si os suena, la pena, claro, es que ahora yo veo esto pero no veo al resto, pero bueno, voy a tirar para adelante. Esta primera imagen es de Pasaje Begoña, de Torremolinos, no sé si os suena, pero fue un espacio de reducto, vamos a decir, durante la época franquista, en la que las personas del colectivo LGTB podían ir a
a escapar de esas sombras en las que vivíamos el colectivo dentro de los años, bueno, pues del franquismo y del inicio de la transición. Entonces, hay un grupo, vamos a hablar de esa primera línea, que son los de la gente que defendía los derechos humanos, ¿no? En general, ¿esto qué quiere decir? Que es gente que apuesta por la autogestión del colectivo y de las personas, es decir, que nadie se quede atrás en recursos económicos y que además podamos generarlo en equipo. La búsqueda de un marco feminista en el que estemos todas las personas incluidas, ¿no? Apostando por el transfeminismo. Buscando pues todo lo que las compañeras nos traían de la decolonialidad, de las capacidades diversas y otro eje como bastante interesante que tiene que ver con el antiespecismo y el antifascismo, ¿vale? Esto es una línea, vamos a decir, de acción. Con esto también quiero decir un guiño solo. Bueno, todo este grupo, ¿qué es lo que se ha hecho históricamente con él, con esta línea de acción? Al colectivo LGTB, sobre todo las personas que buscamos más como una defensa integral de los derechos humanos hacia todas las personas, pues bueno, como que se nos quita valor, vamos a decir, ¿vale? De aquí pasaríamos a la siguiente línea. No sé si puedes darle otra más, porfa, Inés. Bueno, antes de esta, déjala aquí, déjala aquí. Tendríamos el capitalismo rosa, que es de lo que voy a hablar un poquito después. Pero aquí lo que quería señalar es justo lo que ha dicho también Maite. Las personas del colectivo LGTBI no somos idénticas, somos muy diversas, ¿no? Entonces, a partir de ahora voy a intentar hablar de consumo y el mundo laboral, por aterrizarlo un pelín, ¿vale? Aunque voy a hacer algunos guiños de las maneras de consumir. ¿Qué quería representaros con esta foto? Pues que efectivamente el acceso al mundo laboral, por mucho que, vamos, que no tenemos igual el acceso, siendo un chico gay como es este chico que tenemos aquí, blanco, cis, a esta chica trans, joven negra, que además pues, ha migrado desde Uganda al Estado español, ¿no? Es decir, somos muy diversas, no tenemos la misma realidad y no partimos de lo mismo. Vale. La otra idea que quería traer aquí es que todas las personas del colectivo LGTBI estamos unidas a la primera parte de la búsqueda de los derechos humanos integrales y de manera más holística y que nadie se quede atrás. Claramente no. Y aquí es donde viene el capitalismo rosa. ¿Le puedes dar otra, por favor? Ahora quiero enseñaros como varias imágenes. No sé si Inés le puede dar uno más. Vale. Esta imagen, por ejemplo. Imágenes que me apetecía traeros. Vemos como en los últimos años se ha estigmatizado, o sea, como veníamos de una estigmatización, ¿no?, del colectivo y de repente se ha empezado a apostar por una igualdad sexual que no es para nada real, ¿no? Y que es también bastante perversa. Es decir, no podemos dar por hecho que las personas del colectivo LGTBI estamos en igualdad de condiciones que las personas que no son del colectivo dentro del Estado, cuando, por ejemplo, en este último año pues están incrementando los delitos de odio tan bestiales, ¿no? Pero aparte, vuelvo a decir, las personas del colectivo LGTBI somos muy diversas, nos atraviesan muchas otras situaciones y realidades y no estamos ante la misma situación, ¿no? Vale. Casos como este. Tenemos en la pantalla Israel. El Estado de Israel se empieza a vender como un destino turístico LGTBI friendly o gay friendly. Las personas que estamos más en la línea de la apuesta por los derechos humanos en general, claro, esto nos rompe totalmente el sentido. ¿Cómo me voy a ir de vacaciones a un sitio, por mucho que me acojan fenomenalmente por formar parte del colectivo LGTBI, cuando ese mismo lugar está
machacando los derechos humanos del pueblo palestino. A esto es a lo que quiero llegar, ¿no? Esta vinculación de no puede ser que tengamos se esté vendiendo esta imagen de espacio súper acogedor para las personas del colectivo, pero si eres palestina te voy a machacar. Esto no puede darse. Vamos a dar otra imagen, porfa. Vale, por ejemplo, el caso de Coca-Cola o el caso de Mastercard. ¿De qué nos sirve? Estas son preguntas que yo quería traer aquí, ¿vale? Yo no quiero dar grandes... Vamos, que tampoco tengo yo la solución, pero sí que quiero traer preguntas como ¿de qué nos sirve al colectivo y a las personas en general que luchamos por los derechos humanos que Coca-Cola durante un mes al año haga una marca estupenda y maravillosa sobre diversidad y qué guay somos las personas diversas, cuando en el estado de Chiapas, en México, ha comprado absolutamente todos los acuíferos de agua natural potable para hacer Coca-Cola? Y ahora absolutamente todas las personas del estado de Chiapas tienen que ir a comprar el agua potable que hasta hace unos años podían beber sin tener que pagar dinero. A esto es a lo que quiero llegar. Estas son las preguntas que quiero traer hoy. Con el caso de Mastercard, pues eso, ¿no? Como qué guay tener una tarjeta LGTBI con los colores maravillosos cuando estoy cobrando unos impuestos impresionantes y cuanto más pobre es una persona dentro del Estado, más impuestos le voy a poner para tener una cuenta bancaria, para tener una tarjeta de crédito. Esto podrían contar mucho más las compañeras que trabajan con los colectivos de personas sin hogar, por ejemplo, pues nos traerían muchos ejemplos en este caso, ¿vale? ¿Le puedes dar otra, Inés, por favor? Si os preguntáis por qué no le doy yo, es que yo tengo un Ubuntu maravilloso, pero no es compatible con el Zoom, entonces no puedo hacer yo estas cosas. No es porque quiera hacerle a Inés trabajar gratis. Vale, el caso, por ejemplo, este caso de Albert Rivera y de los populares de hace 2 años, ¿no? En la campaña del orgullo. Vuelvo a preguntar, ¿de qué nos sirve que Ciudadanos en un día concreto, en el orgullo del 2020, lance esta campaña de Vive y deja vivir, viva la libertad, maravilloso, cuando sus políticas públicas nos hostigan constantemente al colectivo? Es que no, y en el caso de PP exactamente igual, ¿no? Podría poner absolutamente ejemplo de prácticamente todos los partidos políticos, pero lo que quiero traer es, ¿de qué nos sirve? ¿Nos utilizan como moneda de cambio? Esta es la pregunta que traemos, ¿no? Dame otra fotito, por favor, Inés. Esta es la pregunta que, o sea, como el final un poquito que quería contar de aquí, ¿no? El colectivo como moneda de cambio, esto fue en la Mani del Orgullo del 2017, iba todo el elenco del PP con una bandera en inglés hablando de los derechos humanos LGTBI del mundo mundial y luego cerraron la pancartita y se olvidaron, ¿no? Y luego están todo el rato incluso echando hacia atrás leyes que favorecen el que tengamos vidas libres de violencia diarias, ¿no? Lo que estaba diciendo también antes Maite, la situación de una persona sorda es diaria. Las personas del colectivo LGTBI tenemos otro tipo de situaciones, por supuesto diversas a las de las personas sordas que no sean del colectivo, porque otra cosa es, además, irnos sumando, pues eso, realidades diversas, ¿no? Que era lo que quería decir en un principio. Otros 2 casos así rápido que pongo y que quiero lanzar como pregunta, antes de querer compartiros algunas propuestas que hemos pensado en colectivo, era, por ejemplo, H&M sacó hace unos años, además unos vídeos preciosos, yo ahí no me voy a meter, sobre diversidad en su, no sé si la habéis visto alguna persona, sobre diversidad dentro de sus trabajadoras, ¿no? En plan, pues tenemos unas campañas maravillosas y aquí incluso hay gente del colectivo LGTB trabajando. Esto de que te dicen de no, si yo tengo una amiga que es lesbiana o tal. Pues igual, ¿no? Dentro de H&M tenemos gente del colectivo trabajando. Y a la vez, esta misma empresa, en el mismo tiempo en el que estaba haciendo estas declaraciones, sus trabajadoras de la India salen denunciando de qué manera pues tienen
su día a día, ¿no? Trabajando entre 12 y 15 horas diarias, cobrando $2 la hora y estando en unas condiciones laborales pues bastante malas, ¿no? Y ya una situación que fue interesante también, cuanto menos, por lo menos para reflexionar, es cuando en el pregón del Orgullo de Madrid, de repente aparece Carlos Sobera. Carlos Sobera, este señor que fue profesor de instituto, que para nada tiene que ver con el colectivo LGTBI y se dedica a hacer apologías de las casas de apuestas. Esto, para las personas que venimos más desde la línea de la búsqueda de los derechos humanos, pues no tiene ningún sentido. Pierde una lógica impresionante y no nos ayuda ni a la lucha nuestra ni a la lucha global que entendemos que todo el mundo necesita. Una situación en la que todo el mundo queremos que esté absolutamente con todas sus diversidades, no solo las de orientación sexual y de identidad sexual, ¿no? Entonces, ya puedes quitar si quieres la presentación, Inés, que quiero lanzar así como la última pregunta antes de pasar a lo siguiente, ¿no? A mí sí me gustaría preguntaros, por ejemplo, hace nada, ¿no? Zara ha lanzado unas ofertas de empleo en las que está intentando situarse, bueno, el grupo Inditex en general, como ponerse en el ranking de empresas súper amigables con el colectivo LGTBI. Claro, mi pregunta es, ¿de qué nos sirve que estas personas quieran contratar a personas del colectivo LGTBI si siguen vulnerando los derechos humanos de las personas que están haciendo esa ropa? Esta es la pregunta que quiero lanzar, ¿no? ¿Cómo podemos generarlo o de qué manera podemos intentar no seguir apostando por un sistema que no tenga en cuenta ni las identidades, ni los cuerpos, ni las capacidades diversas? Esta es mi pregunta que os lanzo. Si nadie quiere hablar, yo puedo seguir dando la chapa, que tengo mucho esto. Si queréis puedo seguir. Ay, tenía un último ejemplo que daros, por favor. Sí. Si nadie quiere hablar, voy a mirar el chat, a lo mejor alguien escribe. Por ahora no sale. Vale, si no queremos hablar, voy a compartir reflexiones que traíamos en colectivo. Porque creo, Maite, que seguía yo y luego volvías tú, ¿verdad? Vale. Sí, pues si puedes poner otra vez, porfa, la presentación, Inés, donde la habíamos dejado. Que quiero poner otra cosilla. Vale, después de la maniesta de todo el elenco del PP, en el año 2017, de repente, no sé si os acordaréis, no sé si os acordáis de esta foto. Yo la verdad es que he borrado, o sea, no recuerdo el año en el que fue, ¿vale? Pero, bueno, no sé si os asombrará que ahí está Trump con la bandera LGTBI, ¿vale? ¿En qué momento Trump saca una bandera LGTBI? Pues fue en el momento en que recuentan, ¿no?, votos y se dan cuenta que están perdiendo votos y que de la forma en la que pueden seguir con su apología terrorista absoluta contra los derechos humanos es, de alguna manera, proponer que el colectivo LGTBI tiene prioridad hacia el colectivo de personas migrantes. Es decir, él empezó a verbalizar, prefiero a una persona trans, a una persona gay, a una persona lesbiana o bisexual americana antes que una persona que no sea del colectivo pero sea migrante. Esto es una manera, esto es lo que podemos llamar, pues eso, moneda de cambio, enfrentamiento de lucha, enfrentamiento de
pues de realidades y transversales que nos vienen, ¿no? Entonces, ¿qué proponemos nosotras como colectivo que hemos dialogado con otros colectivos que sí trabajan con personas LGTBI? Y quería como daros ahí algunos apuntes que vuelvo a repetir que son de muchas personas y de muchos colectivos, que sería la siguiente diapositiva, si quieres, Inés. Entonces, ¿qué es lo primero que nos gustaría visibilizar todo el rato? Lo primero es que tener en cuenta que no todas las personas somos ni personas heterosexuales ni somos cisexuales. Esto quiero explicarlo bien, es decir, que nos identificamos con el sexo biológico en el que hemos nacido, es decir, que no somos personas trans, que somos personas blancas, damos por hecho que todas las personas tenemos dinero o por lo menos tenemos una posición económica interesante, que todas nacemos con las capacidades que el sistema dice que tenemos que tener para ser una persona bien, ¿no? Vamos a decir, como decía mi abuela. Entonces, si damos por hecho que cualquier persona está ahí, es que no estamos mirando la diversidad. Por lo tanto, necesitamos romper con esta idea de que todas las personas somos de esta manera y tenemos que aprender a mirarnos con toda la diversidad que tenemos cada una de las personas, que además seguro estamos aquí ahora mismo escuchando esta tarde. Luego, una de las cosas que vemos muy importante es nombrar la diversidad. Y lo tenemos que nombrar a través del lenguaje, a través de texto, a través de las imágenes, y que todas las personas además tengamos acceso a esta forma de comunicar que tenemos, ¿no? Crear espacios físicos inclusivos. Luego creo que tengo una imagen de un baño, que es una de las reivindicaciones también que tenemos, ¿no? Es como, si tenemos un baño, que esto hay personas que también nos dicen, solo tengo un baño o tengo dos, ¿no? Solo hay 2 baños únicos, ¿vale? Pues con 2 baños que se puedan cerrar y que cualquier persona se pueda tener su espacio de intimidad sin que tú tengas que catalogar o clasificar. Aquí solo puede entrar una persona que se sienta mujer, aquí solo una persona que se sienta hombre, y las personas que tienen, bueno, pues género no binario, género fluido, una persona trans que no tiene muy claro dónde quiere entrar. ¿Qué hacemos con todas estas personas? No estamos incluyendo, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo como muy aterrizado que quería traer también. Por ejemplo, esto pasa un montón. ¿Qué datos realmente necesitamos pedirle a la gente dentro de nuestras empresas y dentro de nuestros trabajos? Porque es que esto está pasando cada día más. A nosotras nos ha pasado hace poco en un taller. Una persona que está haciendo su tránsito, que se ha cambiado el nombre porque no lo identifica para nada y está en pues una situación administrativa todavía no regulada, o una persona que no tiene DNI directamente. ¿Qué necesidad tenemos de pedir información que a lo mejor no era necesaria para esa acción en concreto que íbamos a hacer, por ejemplo, ¿no? O si es dentro de la empresa, directamente preguntarle de qué manera quiere esa persona ser nombrada y de qué manera quiere aparecer en los documentos más públicos, ¿no? Le damos a la siguiente, porfa. Aquí he metido más chapilla escrita porque es como lo que consensuamos entre todas y me parecía interesante no quitar palabras. Esto tiene en cuenta, esta parte también lo que hablaba Maite al principio, ¿no? Tener en cuenta la diversidad dentro de la diversidad. Huir de los estereotipos que tenemos asociados a la diversidad sexual. Esta cosa que pasa todo el rato, tú eres la única bollera de tu empresa y de repente te llaman todo el rato para estar montando estanterías o para arreglar los ordenadores o para yo que sé qué. A mí esto, mira que soy bisexual, pero es que me pasa mogollón en las empresas en las que he trabajado que no eran del colectivo. Que tú seas del colectivo no quiere decir que tengas que saber hacer lo que se supone que haría un tío. O sea, es como, por favor, esto, una mejina de entender que me puede gustar o no, o se me puede dar bien o no, como a cualquiera de las personas que estamos ahí. Luego, visibilizar las realidades tan diferentes que tenemos en actividades y en materiales. Esta parte siguiente también me parece interesante, que es evitar jerarquizar, ¿no? Es decir, ¿yo por qué voy a dar más importancia a que tú seas bisexual o que seas ciega?
Pues es que a lo mejor cada quien vive su realidad diferente y en cada momento lo vive de una manera y tú no eres nadie para jerarquizar dentro de las identidades que pueda tener de las diferentes realidades que vive esa persona, ¿no? Eso también nos parecía como, dentro de la gente que estuvimos trabajando este material, como importante visibilizar, ¿no? Eso, evitar jerarquizar la jerarquía y los sistemas de opresión y adaptar los lugares, las acciones, los objetivos y las herramientas de la forma que sean más accesibles e inclusivas posibles, ¿vale? Esto como propuestas dentro de las empresas. Ahora quería traer algunas propuestas, que son muchas chapas, perdón, yo voy a irlas leyendo y así, que sería la siguiente. Si tengo que contratar, es decir, yo tengo una empresa, tengo una asociación y quiero contratar un servicio, ¿vale? Si quiero contratar un servicio y queremos tener en cuenta a las personas del colectivo LGTBI, pues tener en cuenta lo mismo, utilizar un lenguaje inclusivo en el texto, imagen y tal, incluir en las políticas de contratación de la organización qué acciones positivas hay hacia esa empleabilidad, ¿no? O sea, si realmente fomento o no que haya personas dentro del colectivo, si estoy incluyendo mejoras en el convenio colectivo, un ejemplo claro. Tener en cuenta la variedad de modelos familiares más allá de la familia nuclear heteronormativa. Es decir, hay colectivos, hay personas y hay modelos familiares muy diversos, en las que no solamente hay 2 personas adultas, sino que puede haber más, con realidades, pues eso, muy diversas. Entonces, o empiezo a entender que el modelo familiar nuclear ya no encaja estupendamente en esta sociedad, o me voy a estar haciendo que haya personas que se sientan incómodas dentro de la empresa o del colectivo que yo tengo, ¿no? Luego, últimamente, es ya prácticamente de obligado cumplimiento tener un protocolo de acoso sexual de prevención de violencias machistas, ¿no? Nosotras pedíamos que además se incluyera de acoso hacia las personas que formamos parte del colectivo de la diversidad sexual y de género, ¿no? Porque también hay, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el machismo y que lo atraviesa absolutamente todo, por eso es importante que también se visibilicen pues prevención de violencias hacia el colectivo dentro de las empresas. Luego, lo mismo que decía antes, garantizar la protección de datos, es decir, si yo tengo una persona trans en mi empresa y esa persona no quiere salir del armario, que es lo que normalmente decimos, si esa persona no quiere salir del armario, tú no eres quien para que salga del armario. Por lo tanto, hay que asegurar una confidencialidad tanto en datos como en su identidad y su orientación sexual hasta que esa persona diga lo que quiera decir, pero tú, o sea, no podemos hacer esto que últimamente además suele pasar, en una comida de empresa, pues decir abiertamente, bueno, esto sabrá no sé quién, fulanita, que total, como ella es lesbiana, y de repente se hace un silencio, nadie se había enterado de nada y esa persona no le había apetecido para nada contar esto, ¿no? Pues tener en cuenta esas realidades, que cada quien tiene luego su tiempo y su ritmo. Y ya tenemos que respetar todo pues eso, las formas de cada quien. Y luego lo que os decía antes, de vamos a preguntar a las personas de qué manera quieres ser nombrada dentro de la empresa o sí, del espacio laboral en el que esté. Y luego nos apetecía traer también, si yo soy una persona consumidora, la penúltima que tengo, si yo soy una persona consumidora, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Y qué propuestas traemos? Pues analizando pues, esta parte totalmente del respeto de los derechos humanos, pues la propuesta de vamos a comprar cercano, vamos a comprar con lo que llamamos circuitos cortos de comercialización, vamos a dejar de utilizar Amazon y empresas intermediarias que actualmente no solo no están respetando los derechos laborales, sino que para nada están respetando los derechos medioambientales. Y ahora aquí os hago otra pregunta. Actualmente la Junta de Extremadura está luchando para que Amazon, que se va a abrir en Badajoz, pues como no... O sea, aparte de la planta que quieren abrir en Badajoz, pues quieren abrir yo no sé cuántas hectáreas sobre
placas solares para que esa energía ayude a Amazon a seguir con su logística, ¿no? Yo sigo preguntando ¿esto en qué nos beneficia? ¿Esto qué está aportando no solamente a las personas del colectivo, sino a la sociedad, ¿no? Preguntarnos, ¿de dónde viene lo que estoy comprando? ¿En qué condiciones se ha hecho? ¿A quién perjudico si estoy comprando este elemento en concreto, ¿no? Y luego, pues como propuestas que traemos, también si tengo que contratar, por ejemplo, un servicio de comunicación externa, pues igual es preferible que además tenga, pues eso, que sea o personas del colectivo, personas que luchan y visibilizan la lucha no solo durante un mes, que esto de no solo vale poner la bandera, ¿no? Sino que es una persona o un colectivo que visibiliza la lucha de los derechos humanos, tanto del colectivo LGTB como de muchas otras luchas, ¿no? Tienen claro esto. Y luego algo que es importante, como recordamos todo el rato, es, bueno, pues comprar también exclusivamente lo necesario. ¿Cuántas veces compramos cosas que no necesitamos, ¿no? Esto ya es como el guiño final de estamos con una gran temática de consumos incluyentes y a veces tenemos que preguntarnos cuál es el ritmo de consumo que tenemos, y esto sí que me parece muy interesante también como pregunta dentro de las personas que formamos parte del colectivo, que es lo que decía antes, ¿no? No siempre va unido la lucha de los derechos humanos con el consumo actual que estamos teniendo, vamos, en general. Y nada, quiero terminar con esta última diapositiva, que son ejemplos que ya se hacen en otros lugares, porque a mí últimamente me preguntan bastante con el tema de los baños y empiezan a verse placas de este tipo en distintos lugares. ¿Quieren decir que esto sean las mejores placas? Seguramente dentro de 5 años habremos encontrado otras formas mucho mejores. Pero si yo tengo varios baños individuales donde personas con capacidad reducida puedan entrar, donde yo puedo entrar a cambiar a una persona peque que tenga a mi cargo y además me puedo identificar de la manera que quiera, pues ahí ayudo, ¿no? Como que nos facilitamos la vida y hacemos vidas más inclusivas. Pero si estoy todo el rato dedicándome a separar los sitios y a decirle a la gente dónde tiene que ir o no, pues no estoy ayudando para nada a la manera no estoy echando una mano a la vida, no le estoy facilitando a las personas ni del colectivo ni fuera del colectivo a enfrentarse a su día a día. Y me voy a callar, gente. Luego podemos seguir. Gracias, Sandra. Pues ahora iría otra vez Maite. Así que, Maite. Sí. Una cosa, me gustaría, bueno, hablar lo que es desde mi punto de vista, ¿no? La Confederación Nacional de Personas Sordas, que tenemos nuestras leyes, que es la que controla todas las federaciones y las federaciones a las asociaciones. La Asociación de Personas Sordas de Cáceres ya lleva más de 40 años luchando y reivindicando por las personas sordas, en lo que es en mi caso, ¿no? Personas sordas signantes, la lengua de signos. Pero es muy importante saber que hay una ley, que se aprobó, que se aprobó en Madrid en 2007. Una ley que es un reconocimiento de la lengua de signos, que las personas ahora estaban contentísimas, pues un derecho, habíamos luchado toda la vida, ¿no? Pues se nos había rechazado durante muchísimos años, durante toda la vida, que hemos estado reivindicando esa ley que protegía la lengua de signos. Por ejemplo, cuando vamos al médico, muchas veces nos rechazan la intérprete, ¿eh? Nos dicen que no podemos entrar con la intérprete. Entonces, ¿cómo nos comunicamos si no llevamos una intérprete? O sea, hemos sufrido muchísimo a lo largo de tantísimos años. Gracias a lo que es la CNSE conseguimos esa ley, la CNSE, bueno, contentísima, ¿no? Contentísima. A través luchamos muchísimos años, como os comentaba. La CNSE, la Confederación, por primera vez, era una ONG, una persona sola, bueno, que fue la primera vez, ya os comento, que en 1936 o una cosa así,
significa que nosotros desde entonces hemos luchado por ese reconocimiento, o sea que son muchos años, manifestaciones tras manifestaciones, reivindicaciones, hasta que hemos conseguido un grupo de sordos que al final se nos ha reconocido por ley. Esa lucha ha sido reconocida y es algo muy importante y todavía hoy por hoy no está nada adaptado, ni respeta esa ley, ni se ha puesto en marcha esa ley. O sea, hemos hecho muchas entrevistas, por ejemplo, una entrevista de empleo. No, con intérprete no hace falta, no te preocupes que no. O sea, son detalles que todavía hoy se nos niega. O sea, por ejemplo, conducir un camión se nos niega. O sea, es que es rarísimo. Son detalles que actualmente, mira que son importantes, pero es que no se ha adaptado prácticamente nada. También gracias, bueno, pues hace poco, ¿sabéis? Con la pandemia, para nosotros fue un susto, ¿no? Todos en casa. La televisión fue un impacto tremendo porque toda la información era a través de la televisión. No había apenas intérprete, no había nada adaptado, era todo nuevo porque era una situación horrible. Las federaciones trabajaron muchísimo para adaptar toda la información. Las personas mayores no entendían qué estaba pasando, qué había que hacer. O sea, fue un momento crítico. Se les prestaron muchísimos tipos de ayuda para solucionarlo, pero fue una presión. Las situaciones del ERTE, lo nuevo que había, haber quedarse en casa, pero ¿por qué? No entendían unos por qué no podían trabajar, otros sí, los echaban, los despedían. Entonces, bueno, la ley nos ha salvado mucho porque hemos reivindicado a través de ahí que vaya a tener intérprete y acceso en lengua de signos. No sé si entendéis esa situación. Tenemos una ley, pero nos falta mucho por trabajar, por adaptar y por trabajar. Tenemos que seguir reivindicando y para nosotros es un trabajo muy duro, muy duro. Perdón. Hay una serie de detalles, como decía, que son fundamentales. Lo que es denominar lenguaje muchas veces nos da bastante rabia porque no es lenguaje de signos. O que nos digan sordomudos. Todavía sigue esa gente diciendo y empleando esos términos, lo cual es muy molesto. Lenguaje de señas, lenguaje de signos. No, es lengua de signos. Esta es así, esta. Incluso por parte de profesionales siguen empleando esa terminología. Son palabras, terminología arcaica que tenemos que desterrar de nuestra mente, de nuestro uso, tanto en el sector periodístico, en el ámbito sanitario y profesionales, como bien os digo, ya te digo, psicólogos, médicos, educadores. Entonces, sí es verdad que falta reeducar en pro de las personas sordas. Ahora quisiera centrarme en otra parte, que son los recursos para ocio y accesibilidad. ¿Qué recursos tenemos para el mundo, el ámbito cultural? ¿Vale? Se me había olvidado comentar que también las personas sordas, digamos que tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestras manifestaciones culturales, nuestros valores. Somos un colectivo y los tenemos como tal. Por ejemplo, el humor, los chistes. Si yo os cuento un chiste, vosotros no me vais a entender. O a la inversa, si un oyente me cuenta un chiste, pues su humor a mí no me hace gracia. Los monólogos, el teatro, son expresiones totalmente distintas, incluso hay que tener muy en cuenta el entorno. Es verdad que algunas veces sí llegamos a entender y a participar de ese encadenamiento teatral o secuencia del monólogo, pero las manifestaciones culturales, como bien os digo, del colectivo sordo y oyente es muy distinto. Voy a compartir, si puedo, voy a intentar compartir un documento. No sé si lo podéis ver bien. No, creo que no se va a ver bien. Perdón. Volvemos antes. Un segundillo, disculpadme. No sé si podéis ver el PowerPoint que acabo de poner. ¿Lo veis bien? Le tiene que dar alegría, coméntale, como hizo antes, abajo a la opción de modo presentación, que es lo que le falta, abajo a la derecha.
Ahí, eso es. No, es que, ¿sabes qué pasa? ¿No le funciona? Sí, ahora A ver, espérate, ya lo como. se está conectando. Aún así lo vemos bien así, ¿eh? Bien, bueno, pues entonces vamos a hablar del servicio de intérpretes como tal. Bastante claro, os podréis imaginar, es un servicio que ejerce como puente de comunicación entre una comunidad y la otra. Los intérpretes tienen un código ético que es fundamental respetarlo, como la neutralidad, el secreto profesional y la distancia profesional. Son 3 puntos importantísimos que hay que velar en el código ético. Se limitan a trasladar la información de una lengua a otra, ni más ni menos. ¿Quién puede pedir el servicio de intérprete? Pues cualquier persona, realmente, ya sea entidad pública, entidad privada, a nivel personal, jurídico, cualquiera puede acceder. ¿Lo veis bien? Sí, ¿no? El texto y todo lo veis bien, bien. Vale, el tema de los subtítulos, subtitulado directo muchas veces en televisión, pues intentamos poner el canal, empiezan a emitir el subtitulado, y si hubiera la ventana del intérprete sería ideal, que se completara con todos los recursos. Voy a seguir poniendo imágenes de ejemplos, pero como insisto, me quiero centrar en el ocio y en la cultura. Están los bucles magnéticos, por ejemplo, que eso es para personas que utilizan el audífono o incluso un implante también, tienen que programar o colocar la tecla T de su audífono, cambiar la posición de su tecla, y entonces el locutor o el emisor del mensaje tiene un micro, va narrando su discurso y entonces puede captar todo el mensaje que se está emitiendo la persona sorda a través de un aro magnético, de un bucle, recoge toda la información. Lo que son las nuevas tecnologías, realmente, a ver, prefiero presentarlo y ponerlo en vídeo y ahora seguimos tratando sobre ello. A ver si acaso. Os comento, al principio no se escucha. Cuando ya empieza a dar tono de llamada, ya sí vais a escuchar el sonido, ¿vale? No os asustéis, si en principio no. ¿Estáis viendo el vídeo ya? No, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco. Vale. Un momentito, por favor. Ahora vamos. Hacemos los dedos, a ver si acaso ahora. No se escucha. En este momento tengo una persona que quiere contactar con ustedes. Le paso. Hola, buenos días. Soy José Antonio Pinto y quisiera informarme. Estoy planeando un viaje para este próximo verano al extranjero y quisiera recibir información sobre el carnet de alberguista internacional. Sí, este carnet permite el acceso a todos los albergues de la red española de albergues juveniles, tanto en España como en el extranjero. Y según me han comentado, me han dicho que hay diferentes modalidades en función de la edad. ¿Me puedes hablar cuál me convendría más? Pues mire, tenemos la tarjeta joven que cuesta 5 euros y la edad es entre 14 y 29 años. Y luego está la tarjeta adulto para mayores de 30 años y su cuantía es de 12 euros. Bien. ¿Cómo la solicito? Puede descargarla en la página web
www.eurojoven.org y entregarlo en la oficina correspondiente de su comunidad autónoma. Y también debe de llevar fotocopia y original de DNI junto con el comprobante del pago bancario. De acuerdo. Pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias por su llamada. Buenos días. Gracias por usar el servicio visual. Lo habéis visto, ¿no? Es un servicio de videointerpretación. Perdonad un segundito. A ver. Vale. Es un servicio de videointerpretación, es visual, se denomina así, en lengua de signos, y entonces facilita a todas las personas sordas que puedan realizar llamadas telefónicas. Imaginaros que queremos, ¿qué te digo yo? Llamar a un restaurante para reservar mesa. Pues, claro, ¿cómo vamos a llamar? Muchas veces se piensa en lo del restaurante que es publicidad y entonces cuelgan directamente la llamada. Entonces, pues claro, no se puede terminar de reservar. Tenemos que dar una segunda llamada, explicar un poco y entonces un problema más añadido, la desconfianza. Bien. La verdad es que es muy cómodo para realizar las llamadas en cualquier momento, a cualquier ámbito, es bastante sencillo. Si queremos reservar, pedir información de un museo, llamar a algún familiar, al abogado, cualquier tipo de gestión, se puede usar. Es verdad que tenemos unas normas bastante estrictas que hay que cumplir. Por ejemplo, son 20-25 minutos la duración de la llamada, está así estipulada. Y hay la accesibilidad para las personas sordas se realiza a través de un registro de la propia web o de la propia plataforma. Funciona 365 días al año, 24 horas, no se cierra por la mañana, por la tarde, por la noche. A cualquier hora se puede acceder al mismo. Bueno, sabéis que ahora el mundo de las nuevas tecnologías está avanzando a una velocidad vertiginosa, entonces la sociedad tiene que ir al mismo ritmo. Estamos en ello. Por ejemplo, lo que os comentaba antes, es visual, se puede acceder a través de la página web y ahí podéis ver todo. Que si tiempos de espera, que si es verdad que tiene que ser por turno, hay veces que hay lista de llamadas, cola de llamadas. Está el teléfono de violencia de género 016 para llamar a la Guardia Civil, a la policía, teléfono de acceso directo, también para la renta, para Hacienda, para dar prioridad a ese tipo de servicios. Yo creo que hay más, pero bueno, también ahora con el tema de Ucrania se ha habilitado un acceso específico en el que se le atiende una intérprete que es mediadora para la comunicación, facilitar la comunicación. Imaginaros, la lengua de signos en Ucrania es muy diferente también a la española, entonces hay que mediar en la comunicación en favor de estas personas. Otro ejemplo que quisiera mostraros, las películas, por ejemplo, ¿vale? Podemos ir y en Movistar Plus, creo que es, tiene en el 5S, creo que es, 5S, que lo podéis ver ahí, tienen la opción de implementar el subtítulo y una ventana con lengua de signos. Pero a veces, ¿qué pasa? Pues el subtitulado no va bien o la imagen del intérprete se atasca, pero claro, cada vez que hay audio, aparece la figura. Cuando no hay audio, desaparece la figura del intérprete. No sé si me he explicado. Otra cosita es en los cines. Aquí en Extremadura, bueno, ya os digo yo que no es accesible. Grandes ciudades como puede ser Madrid, Barcelona, pues sí hay cines que proyectan sus películas con el subtitulado. Entonces, pues claro, está bastante bien. Hay otras veces que también tienen modo chat, pero bueno, dependiendo de cómo sea el tamaño del subtitulado, a veces hasta es incluso incómodo de ver. No lo he comprobado mucho en esas grandes ciudades que tal va el subtitulado, pero sí sé que existe. Teatro. Representaciones teatrales, pues hombre, participar. Si no hay accesibilidad alguna que otra vez, he hecho algo con intérprete, pero bueno. Lo más normal es que esté el escenario, los actores, todo, y en una pantalla por encima de sus cabezas esté el subtitulado. En Mérida, por ejemplo, es precioso el escenario, el Teatro Romano de Mérida,
magnífico, con su subtitulado. A veces, dependiendo también, pues se pueden poner o no es factible. También tiene una especie como de modalidad de ventana, como estilo chat, pero lo suyo es que también se contase con la figura del intérprete. Hombre, ideal sería ya que en el elenco de actores hubiera algún que otro sordo, ¿no? Pero bueno. Ah, y los conciertos. Normalmente los subtitulados no son fieles a lo que es la canción. Había un chico en América que cada 2 por 3 estaba haciendo performance y haciendo interpretaciones de las canciones. Por ejemplo, conocéis a Rosalén, ¿vale? Que siempre o en muchas ocasiones va con la intérprete. Ha ido a muchas ciudades, a muchos conciertos y es una opción interesantísima. Otro ejemplo que quisiera poneros es para música, ¿vale? Lo que podéis ver es una mochila vibratoria. ¿Eso qué es lo que hace? La gente que, bueno, dependiendo del tipo de la pérdida auditiva que uno tenga, pues lo puede utilizar. Pones el audífono en una posición en concreto, te pones tu mochila vibratoria y te va marcando la intensidad del sonido en diferentes partes del cuerpo, con distintas intensidades, va compasando a lo que es la música, cómo va evolucionando la música o el concierto en sí. También lo que es el Festival de Mérida, siempre, todos los años, suele suceder que se realiza un convenio, un acuerdo, en el que si van las personas sordas que tengan a su disposición dicha mochila. En los museos, bueno, sí que podemos participar, podemos entrar y visualizar, pero dependiendo si tienen la adaptación pertinente. Lo mismo que en las audioguías, nosotros tenemos signoguías. De momento en Extremadura solamente está en el Museo de Mérida, en el Museo Romano de Mérida. Sí que tienen unas signoguías y bueno, está bastante interesante. Claro, lo mismo que vosotros podéis pedir, los oyentes, una audioguía que te va narrando toda la información de aquello que estás viendo, con la signoguía ocurre exactamente lo igual, pero con lengua de signos. Es verdad que falta por implementar en otros espacios, en otros museos. También es verdad que hay sitios en los que ya se va poniendo el bucle magnético, pero bueno, es lo más habitual, que te encuentres el bucle, o si acaso la mochila, ¿vale? También van. Y después la foto de abajo es un grupo de personas sordas que tienen su intérprete y pues yo que ya habréis visto alguno. Para turismo, en Extremadura es donde me voy a centrar ya, hay en varios sitios en Extremadura que ya están implementando el código QR, por ejemplo, en la zona monumental de Badajoz, pues ya tienen su QR realizado, entonces pues, lo capturas y te sale un vídeo en lengua de signos. Eso de momento en Badajoz. En Cáceres es una aplicación que se llama Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Y entonces al descargarse esa aplicación podrás elegir cualquier zona o si lo quieres en lengua de signos, si lo quieres con subtitulado o incluso con audiodescripción. También se contempla esa opción porque, oye, las personas ciegas también hay que contar con ellas. Se puede pinchar y vas viendo las diferentes adaptaciones, las diferentes alternativas que se tienen contempladas. El título de la lengua de signos o la audiodescripción es interesantísimo y así puedes elegir realmente qué recurso te beneficia más. Hay otra aplicación que surge hace poco, que en Cuacos de Yuste, en el monasterio, que también se está implementando lo que es la lengua de signos. Otro ejemplo que quisiera poneros, lo estábamos hablando antes de los cursos de formación por interés personal particular, ¿de acuerdo? Ponía antes el ejemplo de los cursos de cocina, que están ahora muy de moda, y este en concreto es de Extremadura y algo de tema de aceites y demás. Entonces, pues bueno, se ha puesto que también con la lengua de signos. Otro famosísimo y que se lleva realizando en varios años es las ferias del libro de Badajoz, ¿de acuerdo? Accesibilidad perfecta, las presentaciones, todos los debates, numerosas cosas que tengan allí, actividades, también van a tener intérprete de lengua de signos.
es algo puntual. Es verdad que después el intérprete está poco tiempo, no está todo el día de la feria, pero sí que cuenta con ello. ¿Me vais entendiendo? ¿Me vais siguiendo más o menos? Bien. Vale. Accesibilidad por... Vamos a ver. La ley nos ampara, nos protege y nos otorga esa accesibilidad por ley. Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, la ley Ondau, que se denominaba. La primera ley creo que fue, bueno, no, mentira, fue en el año 2003, es verdad. Y para nosotros fue un hito bastante importante. Después la ley 27/2007, en el que se reconoce la lengua de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral, tanto para personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas. Hay otra específica, otra ley, que son de medidas de impulso de la sociedad de la información. Por último, sí, la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y todavía faltan por desarrollar, por ejemplo, el Estatuto de Autonomía, que en Extremadura ya tenemos contemplada la ley de la lengua de signos en los estatutos. También por responsabilidad, no solo por ley, sino por responsabilidad de todos y cada uno de nosotros trabajar por y para ello, da igual que sea una entidad privada, una pública, administración pública, da igual, todos por responsabilidad o corresponsabilidad debemos trabajar por ello, por una ley de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía en general. Fundamental, de verdad, me reitero. Y yo creo que mi parte ya está finalizada. Bien. Ya está, ya no, creo que ya he terminado. Sí, creo que ya por mi parte, creo que lo he explicado claro, creo que eran muchas cosas que me puedo olvidar, pero me he centrado en lo más básico y en lo que es, vamos, que no hay muchísimo que podemos estar aquí, porque está el ámbito de educación, el ámbito de empleo, es amplísimo, nos podríamos quedar, pero bueno, he intentado resumir lo máximo posible y no me quiero extender tampoco mucho porque si no se puede hacer muy pesado, entonces bueno, me he centrado en lo que es el ocio, básicamente. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a ti, Maite, y bueno, gracias a las dos porque la verdad es que, bueno, pues pese a que son dos colectivos diferentes, al final, bueno, pues se ve que hay muchas similitudes en cuanto a bueno, a ser conscientes de los derechos de todas las personas y ser conscientes de que la inclusión debe estar en todos los grupos de personas. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta, porque, bueno, por aquí por el grupo sí que, por ejemplo, preguntaba Tina si para ti, Maite, si a las personas estudiantes de la universidad se les facilita intérprete, si hay una persona sorda que está estudiando en la universidad, si se le facilita un intérprete de lengua de signos. Bueno, el tema actualmente ahora mismo no sé cómo está, pero creo que bueno, normalmente pides una intérprete de lengua de signos y es difícil, ¿vale? Es difícil que te lo pongan. Es que depende también en qué situación y cómo. Yo, por experiencia mía personal, cuando ya hace muchos años que estoy en la universidad, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar tenía 22 años, en el año 2000, era súper jovencita, han pasado un montón de años. Y cuando llegué a la universidad no había intérprete, o sea, no había nada. La universidad tampoco se preocupaba, no había tampoco nada que se importara de la discapacidad, no era como hoy en día, que hay muchos más adelantos. Luego ya en el 2003 aproximadamente, como que se creó ya el Departamento de Atención a la Discapacidad. Entonces, a través de ahí se empezó a luchar un poquito más. Gracias a la federación también se empezó a luchar para que, bueno, para que en Extremadura no haya nadie con estudios, ¿no? Entonces, bueno, reivindicamos que tenía que haber un intérprete sí o sí, pero nos costó muchísimo que metieran un intérprete en el aula
ya te digo, era un plan de actuación que no existía, no había nada en esa época. Me saqué la diplomatura y poquito a poco, pues sí, me faltaban muchas asignaturas, no las podía coger, tuve muchos problemas de muchas carreras para poder seguir estudiando, pero bueno, creo que estuve 5 años, me parece que fueron 4 o 5 años. Lo hice por trimestre y creo que me pusieron ya el tercer año, es cuando me pusieron intérprete. En el cuarto año, sí, así fue, en el cuarto año ya tenía intérprete desde el principio y por fin ya en el último año, en el quinto año, ya tenía intérprete todas las asignaturas completo, con el horario completo. A mitad, es verdad, yo tengo que coger un horario distinto, pero sí, me lo ponía cada 4 horas o así, pero bueno, muy bien, porque tenía intérprete, pero fue ya el último año. O sea que es una lucha constante y todavía tenemos el problema de educación. Las personas son las que tienen que luchar y esforzarse por encontrar una intérprete, por solicitarla, y estuve a punto de dejar los estudios porque era frustrante. Entonces, bueno, era horrible, era una lucha mía que yo decía, en un futuro quiero que haya intérprete en todos los sitios y esa lucha todavía continúa. Actualmente sí que está el departamento de discapacidad, hay asesores, funciona muchísimo mejor y sí que te lo adaptan. Te pueden poner un intérprete, te pueden adaptar si tienes una enfermedad visual, si a braille, o sea que hay muchas adaptaciones y muchos recursos. Funciona, aunque falta mucho por hacer. Más no sé tampoco, ¿eh? Ahora mismo no sé si hay intérpretes, si hay solo estudiando, no lo sé. No sé si te he respondido bien. A ver. Sí, pues Tina, que muchas gracias, Maite. Esther tiene también la mano levantada. Sí, yo tenía 2 preguntas, una para Sandra y otra para Maite y para Alegría. Creo que voy a empezar por Maite y por Alegría. Les quería preguntar algo que habíamos estado hablando en la sesión pasada sobre la diversidad funcional y les quería hacer la pregunta, ¿no? De que si el colectivo de personas sordas siente que forman parte del colectivo de personas con diversidad funcional, con toda la diversidad que engloba ese colectivo, o realmente sienten como que forman parte de un colectivo con una identidad propia, con una estructura a lo mejor cultural mucho más fuerte y que les hace sentirse pues no tan identificados con el gran colectivo de personas con discapacidad y mucho más identificados con su identidad de persona sorda, entendiendo siempre, ¿no?, que cada uno de nosotros está atravesado por un montón de identidades y que asumimos unas u otras en distintos momentos de nuestra vida y también en distintos contextos, ¿no? Pero así como una pregunta como más general, ¿no?, de cómo se siente el colectivo de personas sordas. Y si sienten que, por ejemplo, formar parte, estar incluidos en el colectivo de personas con diversidad funcional les puede estigmatizar más que darle acceso a servicios o a carteras de dispositivos compensatorios. No sé, un poco en ese sentido, esa era mi pregunta. Bien, te contesto yo, Maite. Tú quieres hacer, bueno, me preguntas me has preguntado de para Alegría. Alegría es la intérprete, solamente me está interpretando, no te va a contestar Ok, porque Alegría apareció... porque es neutral. Discúlpame, por eso, porque ahí es intérprete y te aparece, pero no, Alegría no te va a contestar, te contesto yo porque soy la que está hablando, ¿vale? Claro, ahora te va a aparecer que está hablando Eva, y estamos Eva y Maite, pero soy yo la que está hablando, Maite. Lo que me has comentado de personas sordas, a ver, yo tengo una identidad que pertenece al colectivo de personas sordas. Primero soy una persona sorda, está claro. Y después yo tengo mi lengua de signos y bueno, me siento en realidad pues como una persona, pues bueno, muchas veces es verdad que hay personas que no tienen esa identidad y están perdidos, ¿no? Aquí nos llegan muchas veces usuarios que no tienen identidad, hablan, pero hablan también lengua de signos, pero no saben bien qué lengua utilizan, están un poquito perdidos, ¿no? Entonces, bueno, está claro que eso no tienen esa identidad. A mí la lengua de signos sí que me ha dado esa identidad y tengo una identidad, una cultura, todo relacionado con las personas sordas, tengo unos valores. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, a la hora de tener contacto con amigos, relacionarme con personas sordas,
son sordas, claro, con los oyentes no me entienden bien, no me siento igual de cómoda, no pertenezco a ese grupo de oyentes, no sé si me explico. Es una sensación que para mí, pues claro, si no me entienden, no me puedo comunicar con fluidez, no sé cómo poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, un ejemplo claro. Yo en mi casa, ¿no? Dentro de mi casa, con mi familia, Marina me conoce, ¿no? Entonces, bueno, sabe que mi marido también es sordo, sabe que los dos somos sordos, nos conocemos perfectamente. Mis hijos, yo tengo 2 hijos, son oyentes, ¿vale? Mis hijos son oyentes y claro, sus padres son sordos, sus padres son insignificantes y ellos pueden hablar. Ellos con las personas normalmente se relacionan, sobre todo mi hija que es la más mayor, claro, fíjate que tiene 2 culturas, porque esa ya es oyente. Entonces te pongo ese ejemplo, por ejemplo estamos en casa, ¿no? Estamos con mi familia haciendo una videollamada, por ejemplo, que yo no puedo hablar por teléfono, yo siempre es por videollamadas. Entonces, como no puedo hablar, pues entonces por ahí. Cuando hacemos una videollamada con la familia, con amigos, con quien sea, primos, bueno, siempre que son videollamadas, ella tiene la costumbre de que, claro, como ya hay cámara y se ve la imagen, ya está acostumbrada. Mi hija, por ejemplo, a las amigas, a una amiga, por ejemplo, sabe que es de voz, un mensaje de voz, ¿sabes? Es como una mensaje de voz, pero se oye y ya lo sabe automáticamente, no me dice, ¿sabes? Entonces tiene esas dos culturas, diferencia perfectamente a quién sí, a quién no, y se acostumbra. Conmigo está acostumbrada que directamente sabe que son videollamadas, no busca otra alternativa y con sus amigos ya sabe que es oral. Entonces, claro, ya tiene su doble cultura. En el colegio, por ejemplo, fíjate, es todo oyente, ¿no? Y en mi casa es lengua de signos. Entonces, claro, sabe perfectamente distinguir y separar esas 2 culturas. No sé si te lo puedo explicar bien. O, por ejemplo, imagínate, el psicólogo, pues te cuentas un problema, claro, es muy difícil, porque tienes que buscar un psicólogo especialista en la lengua de signos, o sea, en la comunidad sorda, que sepa lengua de signos. Es que es un problema también, entonces muchas veces pues no vamos, ¿no? Entonces no sé si me explico por ese lado, que tenemos un lado diferente, ¿no? Entonces significa, es que no sé si te respondo bien, porque es difícil la pregunta, pero la identidad que tenemos clara. La persona que es sorda es una persona sorda. Una persona con hipoacusia, no, tampoco es un ejemplo para que me puedas entender bien. Es que, claro, somos cada uno distinto. La identidad es algo, no sé explicarte, es algo que lo tienes ahí. Un oyente puede comunicarse, puede estar, es que no sé explicarte, no se siente perdido en la vida en ese sentido, ¿sabes cómo te digo? Entonces nosotros tenemos otra identidad, otra cultura, donde nos sentimos a gusto, buscamos personas que sean afines y que tengan las mismas características. No sé si por ahí te explico, que es difícil. Entonces, no sé, lo de la identidad, es verdad que yo, por ejemplo, lo tengo clarísimo. Y es lo más importante, tener identidad propia. Sí, muchas gracias. De nada, a ti. No sé si puedo continuar con la pregunta para Sandra. Creo que sí, Esther, porque no hay más de momento camino. Sí. Vale, pues yo le quería preguntar a Sandra, es verdad que queda muchísimo por hacer las personas LGTBI tienen muchísimas cosas que reivindicar y hay una lucha intensa que tiene que continuar por hacer valer sus derechos, pero sí que es verdad que es un colectivo que ahora mismo ocupa un espacio bastante importante en los medios de comunicación, en las luchas activas. Y mi pregunta es, ¿por qué crees tú que las personas LGTBI hoy han conseguido colocarse en esa posición en la que su voz se escucha y son atendidas hasta el punto de que el capitalismo los absorbe como un producto? Y eso no pasa, por ejemplo, con otros colectivos que también están en ese camino y que se encuentran, bueno, pues en un nivel mucho menos avanzado de visibilidad, ¿no? Pues el colectivo de personas con discapacidad, las personas racializadas, y si crees que bueno, que ese proceso de fagotización de la lucha LGTBI por el capitalismo es un signo claro y evidente del poder que tiene el colectivo para hacer mover las líneas, ¿no? Un poco
está claro que no todo el colectivo ocupa el mismo lugar y son reconocidos de la misma manera, eso está clarísimo. Y que las identidades están muy interseccionadas, ¿no? Pero sí que es verdad que como que son un poco más visibles. A ver, para mí, aquí hablo totalmente como Sandra, ¿por qué ha habido gente del colectivo LGTBI que llega? Bueno, voy a ser clara. ¿Por qué los hombres gays empiezan a ocupar espacios de poder? Pues porque son hombres blancos, en muchos casos porque no se les nota la pluma, en muchos casos porque vienen de familias burguesas, en muchos casos pues porque tienen todas sus capacidades orgánicas como se supone que debes tener, ¿no? Que no tiene nada que ver, yo creo que va al hilo de lo que decía Maite, o sea que si esos hombres gays de poder fueran personas sordas, pues tendrían mucho poder dentro de la comunidad sorda, pero no es tan fácil que lo tengan dentro del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Para nosotras, ¿por qué se visibiliza el colectivo LGTBI? Por supuesto, no se visibiliza el colectivo en general. Todas las letras del colectivo no estamos igual de representadas, ni tenemos la misma fuerza, ni el mismo poder en las distintas capas sociales. Se visibiliza en algunos momentos sí, y en otros se nos utiliza, lo que decía antes, ¿no? Un poco como moneda de cambio. Además, como que se visibiliza en los momentos en los que puedes sacar un beneficio económico, y es como muy bestia esta parte, ¿no? Siempre que puedes sacar un beneficio económico porque pones una banderita y un arcoíris, pues tienes más presencia que si lo que estás haciendo es una reflexión crítica sobre el sistema. Entonces, por un lado, puede dar la sensación de que el colectivo, y aquí sí te doy la razón, en general la lucha del colectivo LGTBI pues está teniendo más presencia en la petición de leyes que otros colectivos, por ejemplo, por supuesto, y ahí no vamos a negar, ¿no? Otra cosa es lo que también decían las compañeras, ¿no? Lo que decía Maite, ellas han conseguido unas leyes para llegar a tener vidas libres de exclusión, ¿no? Y tener unas igualdades reales. Y otra cosa es que estén teniendo presupuestos para que esas leyes se cumplan, ¿no? O sea, se supone que vosotras tenéis que tener el acceso universal a la educación como derecho básico en todas las capas y a todos los niveles que una persona sorda quiera estudiar, y eso no se está dando a día de hoy. Pues se supone que nosotras también, como colectivo LGTBI, tenemos que tener igualdad de acceso a un trabajo y no discriminación para poder tal, y eso no se está dando tampoco, ¿no? Entonces, nos falta mucho por hacer. Creo que, claro, no, la foto que os ponía antes, no es lo mismo contratar a un gay que cumple esa heteronorma de hombre mono, apañado, ¿no? Como lo que se supone que es más vendible, como más visualmente interesante, vamos a decir, a una persona que además su estética rompe totalmente con el sistema capitalista de lo que debería ser si eres una mujer, y ya si eres una persona de género no binario, ya pues olvídate, ¿no? Te quedas como mucho más atrás. Entonces, partiendo de la base que estamos teniendo mucha presencia últimamente, estamos teniendo presencia porque también está habiendo ataques directos hacia el colectivo, ¿no? Entonces también esto va como, vamos a decir que estamos en el caldero, ¿no? Estamos en el caldero, sí. Es verdad que no siempre para buenas ideas y a buenas noticias, sino para cosas más chungas. Creo que recopilando tiene que ver también con cuando personas de poder, especialmente gays, pues tienen como mucha más presencia, y eso se nota también, ¿no? Y que a la vez también reconozco lo que tú estás diciendo, ¿no? Estamos llegando a determinados espacios por la lucha constante e histórica del colectivo y de la gente que ha dejado literalmente su vida en el camino, ¿no? Para que se nos reconozca una vida pues libre de violencia y con igualdad de condiciones que se supone que todas las personas del mundo mundial deberíamos tener, ¿no? No sé si te ayuda esta respuesta.
Sí, sí, además es muy interesante y es lo que también pasa con el colectivo feminista, ¿no? Que ha habido un motor ahí importante de una burguesía y de unas mujeres privilegiadas que han podido llevar la lucha a ámbitos a ámbitos mucho más, intelectualizar la lucha, llevarla hacia procesos de reconocimiento de leyes y tal, y había también una lucha mucho más cotidiana y más terrenal que han llevado muchas mujeres en espacios mucho menos visibles, ¿no? Mujeres obreras, mujeres rurales, que han estado ahí también transformando el mundo y que no es visible y que no se les reconoce tanto, aunque también han hecho mucho, pero que es verdad que está muy bien dentro de los colectivos vulnerados tener personas privilegiadas que puedan portar el mensaje a otros ámbitos donde pues las personas en situación de vulnerabilidad y discriminadas pues lo van a tener mucho más difícil, porque no es lo mismo escuchar a una mujer negra lesbiana que a un hombre gay guapísimo en un espacio universitario o en un espacio de una organización internacional como Naciones Unidas o eso. Sí, sí, lo comparto contigo. Maite quería comentar algo también. Sí, quisiera añadir algo a lo que se ha estado comentando anteriormente. Estamos hablando de los distintos colectivos, colectivo de discapacidad de lo que sea, el colectivo de mujeres, el colectivo LGTBI, el colectivo en definitiva, de distintos y diversos colectivos, porque dentro del colectivo de la discapacidad hay distintas discapacidades y, como bien decía, en el colectivo de personas sordas, cada sordo es distinto. Lo mismo que el LGTBI está el colectivo de los jóvenes, los mayores, no sé qué, me imagino yo. Claro, aquí en Extremadura hay gente, muchísima gente, pero es verdad que yo creo, tengo la sensación de que da igual del colectivo que sea, que no reciben la suficiente información, se sienten un poco perdidos y casi te diría que desamparados. ¿Sabes? Hace falta apoyo, asesoramiento. Muchas veces ellos no lo dicen o ellas, pero vuelvo a repetirme lo de antes, la identidad de uno mismo, construirse su propia identidad es fundamental. Yo soy mujer, soy sorda, soy bisexual, soy transexual, lo que sea, pero tener bien claro y definida la identidad de uno mismo, porque si no, hay muchas cosas que se nos van a escapar, vamos a ser más vulnerables, vamos a ser... Hace falta reconocerse, ¿sabes? Entonces, falta por eso mismo una buena información, también conocer el entorno, a la familia, información, e informar al entorno y a la familia, no solo a la persona en cuestión. Nosotros decimos que sufrimos una doble discriminación o marginación por ser mujer y por ser sordo, o sorda en este caso. Y es muy difícil llevar la vida para adelante. Imaginaros una entrevista de trabajo en la que se sorda y además ¿y cómo van a hacer el trabajo y cómo lo va a hacer la otra? Pues nos sentimos vulnerados, apartados. La gente no sabe que podemos desempeñar cualquier función en igualdad de condiciones y estupendamente. Hay que darse cuenta simplemente que tenemos nuestras capacidades. Bien es cierto que incluso los mayores, por ejemplo, los sordos mayores tendrán otras necesidades dentro del colectivo de sordos, las mujeres distintas a los mayores. Estamos hablando de los colectivos, ¿vale? En general, o por ejemplo, si nos referimos a la discapacidad, 3/4 de lo mismo. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta, quiero decir. Elementos que nos hacen vulnerables, sensibles, apartados. El hecho de ir a un sitio o no ir nos genera dudas. Si voy a poder entrar, voy a estar a gusto, Hay veces que nos cortan esas cosillas. Es lo único que quería aportar, disculpadme. No sé si me he hecho entender, ya me contaréis. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta más, si alguien más quiere añadir algo, comentar alguna reflexión. Yo es que me ha encantado esta última, como parte de la última frase que has dicho, Maite, hay un momento, es que a mí me pasa y es que me he sentido como muy identificada, cuando vas a determinados espacios y te preguntas, ¿voy a estar a gusto ahí? O sea, ¿de qué manera me van a tratar como para
para decidir si quiero ir o no, ¿no? Y yo creo que actualmente que vivamos en una sociedad en la que las personas nos estemos preguntando si quiero ir a ese espacio o no, porque no tengo claro que vaya a sentirme incluida dentro de lo que vaya a pasar ahí, creo que es que nos queda todavía como mucho camino por hacer. Y nada, pues espacios como estos, por ejemplo, creo que nos acercan y nos acompañan un poco. Así que quería daros las gracias también por tener este espacio en el que podemos aquí compartir reflexiones. A vosotras, por hacernos reflexionar tantísimo, ¿no? O sea, nos parece muy interesante porque es que justo se va viendo un poco cómo vamos quizás aterrizando, ¿no? Desde que hemos empezado. Yo creo que no lo teníamos planeado inicialmente así, pero al final es que tú vas viendo cómo desde lo global vamos bajando, ¿no? Y vamos aterrizando. Empezamos por hablar del decrecimiento, que es lo más global. Hoy se hablaba también de la importancia de, pues, de consumir menos. Después hemos hablado de una perspectiva más amplia de la discapacidad y ahora aterrizamos con esa visión de o claves prácticas de la interseccionalidad, de lo que significa eso, que se nos llena la boca todo el rato en los colectivos de decir, ¿no? Hay que trabajar con una perspectiva de interseccionalidad, pero eso exactamente qué significa. Significa pues atender de verdad a las necesidades de la gente, a todas nuestras diversidades y bueno, pues es que hoy nos habéis dado unas claves increíbles, ¿no? Y aparte, un poco también muy interesante, o sea, pues súper interesante desde esa visión también de la perspectiva de los derechos humanos, de que ante todo somos personas y que eso es lo más importante y se ve claramente cómo sigue atravesando el capitalismo. Pues todas esas, pues todas nuestras prácticas de consumo destruyéndonos como personas o destruyendo nuestra capacidad de verdad de vivir en entornos, no sé, pues libres y tranquilas, ¿no? Entonces es pues como muy, muy, muy interesante. Y cómo os habéis complementado, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Nos vamos con la cabeza, madre mía, llena de ideas y con muchas cosas para poder, como decíamos antes, también integrar en este documento que teníamos y que os daremos probablemente para que podáis incluso hacernos vuestras aportaciones desde los colectivos que sabemos que están aquí representados, incluso por si hay alguna cosa más que quisieseis que incluyéramos. Así que nada, yo creo que... Perdón, Marina, es que hay una pregunta más en el chat que creo que es súper interesante de Tina, que sí, yo creo que además nos puede ayudar bastante para futuras cosas y sobre todo para... Maite, pregunta Tina si pondrías algún cambio a este formato de charlas o conversatorios online para que fueran más inclusivos para personas sordas y que si hay algo a nivel técnico que se podría mejorar o tener en cuenta. A ver, de aspectos técnicos, repíteme la pregunta, discúlpame. Es que estaba leyendo y al mismo tiempo viendo la intérprete y discúlpame, repíteme. Que si pondrías algún cambio a este formato de charlas online para que fuera más inclusiva y si hay algo a nivel técnico que se pueda mejorar para, bueno, para que sea más inclusivo para personas sordas. Sí, yo te puedo aportar todo lo que quieras. Sería sobre todo trabajar en la sensibilización para las personas sordas y no sé, se podrían hacer cocinas. En lo que es estas charlas, en lo que son estas charlas, es que creo que no sé si te he entendido bien. Pues nosotras sí tenemos una cosa que ya hemos reflexionado. Ah, sí, discúlpame, sí, vale. sí, se podrían hacer. En la próxima ocasión seguro que habrá cositas que ya te aportaré. Vale, pues mira, Maite, aparte de eso, estábamos diciéndonos nosotras hoy, hemos hecho un poco así como autocrítica. Estamos todo el rato dándole vueltas a cómo lo podemos hacer, porque decimos, a ver, pero en realidad, por ejemplo, en las otras píldoras no se ha incorporado nadie
que necesitara intérprete. Pero fíjate qué tontería y qué obviedad, que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, en otras actividades, en otros proyectos y tal, y decíamos, aunque nosotros sepamos que la gente se puede incluir, en el cartel no se anuncia que vamos a tener la posibilidad de tener el intérprete de lengua de signos. Y claro, o sea, si tú ves la temática y dices, me quiero incorporar, yo me imagino que de entrada, si eso no se anuncia, la gente imagina que no va a haber intérprete. Si tú no lo visibilizas, a lo mejor no entras ni siquiera a hacer la inscripción, donde ya te dice, necesitas intérprete de lengua de signos. Y esto es una cosa que nosotras hemos dicho, ¡ay, esto hay que mejorarlo! Por ejemplo, ¿no? Es lo de, estamos garantizando la participación real con nuestra manera de comunicar, de visibilizar, de anunciar y de difundir. O sea, es que pero para esto también es muy interesante estar aquí, ¿no? Porque estás todo el rato como recogiendo ideas que hay que ir mejorando. No sé cómo lo ves tú, Mike. Está claro, es fundamental. Lo que había comentado del cartel, de la difusión, por ejemplo, se contempla la posibilidad de tener intérprete de lengua de signos. Es verdad, sería un punto muy positivo. Oye, que después lo piden, perfecto, que no lo piden, también perfecto, pero nada más, por ejemplo, del hecho de ofrecer esa posibilidad, yo me las he visto en ocasiones que me ha dado apuro y digo, voy a llamar, a ver cómo les planteo, que necesito un intérprete. Me da mucha fatiguita cuando no veo que está publicitado, pero si hiciera, facilitaría mucho la participación. Claro, o sea, sí, la opción estaba planteada, pero no hemos caído en visibilizarlo en el propio cartel, curiosamente, ¿no? Y de todas formas, nosotras que ya llevamos tiempo intentando trabajar y llegar más al colectivo, y Maite lo sabe perfectamente desde Soliva y también desde Incide, teníamos la sensación de que, y hemos empezado a trabajar precisamente porque nos decíais desde el propio CESAS, ¿no? Como que había muchas temáticas de esto, ¿no? Relacionados con el tema de, bueno, pues de la educación para la transformación social, de la educación o la cooperación en general, que no llegaban muchas cosas de estas al colectivo, que aún así nos cuesta mucho conseguir participación. No sé si es precisamente por las propias dinámicas que se están dando en la sociedad, donde ya, como tú dices, existen pocos recursos o pocas posibilidades de incluir y de integrar al colectivo, que ya el propio colectivo está más excluido y le cuesta más participar en algunas cosas que no sean o se promuevan directamente por vuestras entidades. No sé, esto es una reflexión que yo me hago. Pues sería, es que justo lo que acabas de comentar, es que en vez de pregunta lo has hecho una afirmación. Sí que se da esa casuística. Pues tenemos que seguir dialogando a ver cómo lo conseguimos.